Mi amigo Javier me pide que hable de las empresas viables y la diferencia con empresas invertibles. Es algo que hablo con mucha frecuencia, pero que la gente no termina de entender bien. ¿Por qué una empresa viable no es invertible? ¿O por qué una empresa invertible al principio puede no ser viable? Dejadme que os explique un poco el razonamiento de los inversores y sobre todo también un poco cómo se configura esa mezcla rara, que no coincide muchas veces, de algo que realmente huele a gran negocio. Tiene que ver con el equipo, tiene que ver con el espacio y tiene que ver con la ambición de la persona que está detrás. Normalmente hay siempre un emprendedor o una emprendedora que lo impulsa todo. Y la diferencia está en cómo ha generado el equipo, cómo ha conseguido que el equipo realmente le compre la idea y cómo ha escogido un espacio en el que hay la posibilidad de crecer y crear una gran empresa. En la mayoría de los casos, a mí me vienen con mucha frecuencia proyectos que son perfectamente viables, donde se ve que en un año, año y medio se alcanza una rentabilidad, pero en un espacio que realmente no crece demasiado. Es decir, una empresa que necesita 5, 6, 7 años para facturar 1.000.000 de euros no es una empresa invertible. Es una empresa muy viable en muchos casos, es una empresa que la gente puede querer tener en su distrito, es decir, está muy bien para impulsarla desde el punto de vista de los gobiernos regionales, de la ciudad en la que están, etc. Pero un inversor busca algo que realmente considere que puede ser una gran empresa en muy poco tiempo. El parámetro normalmente son 4, 5, 6 años, como mucho 7. Es decir, lo que se pretende es que rápidamente una inversión que hemos hecho requiera más inversión, pero consiga una gran empresa. Y eso es lo que hace que un proyecto sea invertible. Los proyectos viables son mucho más sencillos, son proyectos que realmente en muchos casos ni siquiera necesitan financiación, lo que necesitan son clientes, conseguir ser rentables desde el principio y conseguir que se pueda desarrollar un negocio con un equipo pequeño, de normalmente entre 5, 10, 20, 30 personas, pero que no tenga la ambición de ser un gran proyecto que vaya a crear miles de puestos de trabajo. Yo creo que esa es la gran diferencia, es decir, lo que tenemos que entender es que no es tan sencillo crear una gran empresa, muy pocos lo consiguen, hay que tener mucha ambición, hay que ser capaces de generar un equipo convincente y de ser capaces de ejecutar, es decir, de ser capaces de conseguir los logros que estaban previstos en un plan de negocio muy ambicioso. En los proyectos viables, que son muy interesantes en muchos casos, lo que se consigue es una empresa que a los 4 o 5 años factura 1.000.000 de euros, gana dinero, tiene 20, 30 empleados y es muy rentable desde el punto de vista de un pequeño inversor o del promotor de la idea. Pero lo que es clave es que seamos capaces de generar y entender la diferencia entre lo que es viable y que por lo tanto lo que necesitamos es hacerlo viable lo antes posible, y lo que es invertible, donde la conjuración de una serie de cosas no es tan sencilla. Tienes que tener una gran ambición, tienes que tener un gran equipo, tienes que tener la capacidad de ejecutar y estar en un espacio que te permita crecer de forma exponencial. Y eso no es tan sencillo. Muchas gracias.